Hola de nuevo, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Desde la última vez que les pregunté cómo están. Espero que estén bien. Este, entonces, en este video vamos a hacer más problemitas. En este video vas a encontrar problemas del concurso de primaria y secundaria 2019 en San Luis Potosí, tercera etapa, examen nivel 2, que está compartido con problemas del nivel 3, el 13, 14 y el 15, que son los tres problemas que te pedían escribir una solución. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlos. Vamos a ver algunas cosillas interesantes aquí. Ya está. Entonces, estos tres problemas en un examen del tipo OMEP o IMC, que es el que trabajamos aquí, se diferencian de los otros 12, en que los primeros 12 te piden la pura respuesta. O sea, tú puedes agarrar una hoja, escribir 8 y entregar eso. Bueno, en la hoja de respuestas. Pero en estos no, en estos te damos un espacio en blanco en tu hoja y tienes que escribir palabras. ¿Sí? Necesitas, queremos oraciones completas que expliquen tus cosas. ¿Sale? Em, Y eso tiene en común con pues casi todos los demás exámenes de Olimpiada, en donde te pedimos que escribas, que te expreses. Queremos saber qué hay en tu interior. ¿Ok? Entonces, la figura muestra un rombo ABCD. ¿Qué es un rombo? Un rombo tiene sus cuatro lados iguales y acuérdate que los marcamos así para que no se nos olvide. Dos puntos P y Q en su interior, de manera que los segmentos AP, BP, BQ, CQ, DQ y DP son todos iguales. Entonces, me voy a tomar una libertad. Si tú tienes en tu examen colores, pues, entonces estoy distinguiendo un palito de azul de un palito rojo. Entonces así sé cuáles son iguales. ¿Sí? Acuérdate que en ciertos exámenes no conviene que uses colores porque a los evaluadores lo que tienen son copias, copias a blanco y negro. ¿Ok? Si la medida de B a D es 40, ¿cuál es la medida de P de Q? A ver, vamos a hacer eso otra vez. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Otra vez. Si la medida de B a D es 40, ¿cómo medimos un ángulo? Acuérdate. B a D. B a D es 40. ¿Ok? Entonces, pues como que inmediatamente puedes pensar que cada uno de estos es 20, ¿no? ¿Cuál es la medida de P de Q? ¿Cuál es ese? Vamos a hacerlo otra vez. Empezamos en P, nos vamos a D y sigue Q. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿será que sí mida 90? Porque te puedes ir con la finta, ¿no? 40 y 40. Entonces, si este mide 40 grados, y este también mide 40, y es un rombo, ¿cuánto miden estos dos de acá? Pues vamos a hacerlo, ¿no? 360, que es lo que suman todos, menos 80, que es lo que suman estos dos. ¿Cuánto nos queda? Soy muy malo para estas cosas. ¿240? No, ¿verdad? Para nada. 280. Sí, porque 80 y 80 son 60, ¿eh? Sí, ok. 280. ¿Y entonces cuánto mide este de acá? Perdón. Ese mide 140. ¿Sí? 140 y 40 son 180, que pues es la mitad. Muy bien. Ahora ya nos animamos a decir que este mide 20. ¿Sí? Entonces, primero, ya necesitamos que escribas eso. ¿Sí? Tienes que escribir el ángulo ABC mide 140 porque, y ya puedes escribir esta operación. Y eso está bien. ¿Sí? O entre 2 igual a 140. ¿Sí? Entonces, eso lo tienes que escribir. ¿Sale? Muy bien. Ahora, nos vamos a animar a decir que estos dos miden 20.
Se puede ver fácil por una congruencia de triángulos. El triángulo APD, que es este de aquí abajito, es congruente al triángulo APB, que es este de acá arribita. ¿Por qué? Por criterio lado, lado, lado. ¿Sí? Fíjate cómo ambas tienen un lado azul y dos lados rojos. Son iguales. Y entonces estos dos ángulos son iguales y entonces cada uno mide 20. ¿Sí? En muchos problemas como donde es un rombo y todo es tan igual, probablemente te aceptaríamos si dices simetría. ¿Sí? Pero lo tienes que decir. Tienes que decir simetría. ¿Sí? O sea, tienes que decir algo de por qué son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Todo el tiempo cuando estés escribiendo piensa que hay alguien piensa que estoy yo y te estoy preguntando por qué. ¿Sí? O sea, tú dices, ese ángulo mide 90, ¿por qué? ¿Sí? Porque fíjate, no va a medir 90. Sí. Y entonces, como estos APD es isósceles, porque tiene dos lados iguales que marcamos rojitos, entonces este de acá también mide 20. Este de acá mide 20. Entonces, el ángulo PDA mide 20. ¿Sí? Luego ahí te va un trucazo. Puedes decir A análogamente, que quiere decir por razones equivalentes, o sea, por las mismas razones, pero del otro lado, este ángulo de acá también mide 20. Entonces tú puedes decir análogamente el ángulo UDC también mide 20. ¿Sí? Pero fíjate que, o sea, sí lo tienes que decir, sí lo tienes que escribir. Pero entonces ya acabamos, porque ya sabíamos, entonces, el ángulo PDC es igual al ángulo ADC menos el ángulo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos es que el ángulo PDC, que está aquí, pues es el ángulo completo ADC menos los dos cachitos de aquí, menos, los llamé con P, ¿verdad? Entonces voy a usar P, ¿verdad? Menos P, ¿qué pasó? Menos PDA menos QDC. ¿Sí? Y ya sabemos esto, ¿Cuánto es ADC? ADC es 140 menos PDA, que es 20, menos QDC, que es 20. Entonces, ¿cuánto mide PDC? Mide 100 grados, ¿sí? Entonces, si tuviste el examen y contestaste, mide 90 porque es recto, nos dijiste una mentira. ¿Ok? Entonces, por eso hay que cuestionarse todo el tiempo. Si se ve de 90 grados, y a lo mejor, de hecho, si saco un transportador y lo mido, mide 90 grados. ¿Cuál sería el error? Si este llegara a medir 90 grados con un transportador, entonces este de acá no mediría 40 grados, ¿sí? Pero el problema te está diciendo que mide 40 grados, ¿sí? Le tienes que hacer caso al enunciado, no al dibujo, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? La respuesta era 100. Entonces, ver las cosas y decir mide 90 grados, pues no te ayuda, porque si te fijas, de hecho, ni siquiera fue cierto. Voy a tener que borrar todo esto porque ocupé todo el espacio que tenía. Y es hora de hablar del problema 14.
Entonces vamos a leer el problema 14 primero. Dice, un número entero se dice repetitivo si una secuencia de más de dos dígitos se repite dos o más veces en el problema. Por ejemplo, el número 4242 es un número repetitivo. ¿Cuántos números de 6 dígitos son repetitivos? Entonces, no sé cómo funcionan los comités estatales y nacionales en otros lados. En San Luis, pues básicamente nos turnamos la creación de los exámenes. Yo hice este y yo cometí un error aquí, ¿no? Porque dice una secuencia de más de dos dígitos, pero el ejemplo te pone este. Entonces, este de aquí no es repetitivo. Me habría dado mucho gusto que te dieras cuenta de eso, ¿no? Ese de ahí no es un repetitivo porque la secuencia que se repite es de dos dígitos, ¿sí? Yo cometí el error en el orden de las palabras. Yo quería decir una secuencia de dos o más dígitos. Eso es lo que yo quise decir, pero no es lo que dije. Entonces, se tiene que calificar el problema que está escrito, que es el problema que te pusimos, y no el problema que quería poner, porque tú no sabes cuál es el problema que yo quería poner. Este de aquí es un problema que se puede hacer. Entonces vamos a hacer una secuencia de dos o más dígitos. ¿Qué dice? Pues, digo, una secuencia de más de dos dígitos. Pues quiere decir tres o más. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un montón de casos. ¿Sale? Porque tampoco lo que está ahí no está claro. O sea, ¿cuál es el caso súper fácil? Porque son seis dígitos. El caso súper fácil, pues es que tu número sea ABC y luego ABC. ¿Sí? No hay de otro. ¿Y cuántos de estos números hay? Pues A no puede ser cero, pero B y C sí, pueden ser cualquier cosa y no hay nada, no hay problema si se repiten. Entonces, pues hay 900 números. ¿Sí? Luego, no sé porque no he visto sus exámenes. Curiosamente no me tocó revisar este. El problema no aclara si la secuencia puede o no estar encimada. ¿Sí? Entonces, en caso de que lo hayas pensado así, pues vamos a ver cómo se haría, ¿no? Entonces, vamos a considerar secuencias de tres dígitos encimadas. Eso querría decir que tienes una secuencia ABC. Vamos a pensar que primero solo está encimada un cachito. ABC. Y como son seis dígitos, entonces hay un D. Esto nos dice que en realidad la secuencia es ABA, BA, D. ¿Sí? Entonces la secuencia ABA, que es de tres dígitos, se repite. Pero necesitamos que A y B sean iguales. Y entonces esta secuencia también puede ser la D, AB, AB, A. ¿Sí? ¿Cuántos como estos números hay? Pues no hay ninguna restricción en realidad. O sea, si todos son iguales, esos ya los contamos. Entonces no queremos cuando todos sean iguales, entonces vamos a garantizar que D sea distinto al menos a A. ¿Ok? Y entonces, pues A tiene 9 opciones, B tiene 10 opciones, y como queremos que D sea distinto, porque si no todos serían iguales, le vamos a dar otra vez 9 opciones. ¿Sí? ABA, BA, sí, porque el ABA, BAB, ese pues no importa, no lo hemos contado. ¿Sí? Y este es igual, entonces 9 por 9 son 81, 810. En este caso hay 1620. ¿Sí? Ahora vamos a considerar una secuencia ABC que se vuelve a encimar con ABC. Y luego, ¿qué pasaría si hay dos dígitos distintos? XY. Entonces, A, y este sería A otra vez, y este sería B, pero B es A, y C, pues también es B, entonces todos son A. Tienes cuatro dígitos iguales, y estos dos tienen que ser al menos distintos a A. ¿Ok? Pero este también se puede hacer así, y XY, A, 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 A.
¿sí? Entonces, en cada uno de estos tres casos, A tiene 9 opciones, X tiene 9 porque no quiero que sea igual a A, y Y tiene 9 porque no quiero que sea igual a A. Si X y Y son iguales, como que no pasa nada. Ay, nunca he sabido hacer esto. 72, 729. Si la secuencia se repite, dice dos o más veces, si la misma secuencia de 3 se repite dos o más veces, está completamente encimada. Y entonces todos los dígitos tendrían que ser iguales. Esos ya los contamos aquí. ¿Sí? Si fuera una secuencia de 4 dígitos, tiene que estar encimada al menos dos lugares. Y eso quiere decir que esta secuencia es AB, 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 y esas ya las contamos aquí. ¿Sí? Porque sí cabe la posibilidad de que D sea igual a A, entonces este ya lo contamos aquí. Y si está encimada más lugares, A, B, C, D, A, B, C, D, entonces todos son iguales, ¿no? Entonces este es A, 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 X. ¿Y esto no lo había contado? Qué raro. Porque pues sí es así, ¿no? Ah, no, sí, este ya lo conté. Está contado en este caso también. ¿Sí? Porque no prohibimos que A y B fueran iguales. Pero como sí prohibimos que fuera todos iguales, pues ya lo contamos. Entonces, esto ocurre cuando cometemos un error y ponemos un problema que no anticipamos. Entonces, la respuesta sencilla, o sea, quedan dos variantes a este problema. Uno de ellos es este, está bastante sencillo, y el otro es este. No está tan sencillo. ¿Sí? Ese fue nuestro error. Mi error. Entonces les avisaré cómo queda. ¿Sale? O sea, cómo se califica. Esa es una decisión que estamos tomando. Pero ya vimos cómo se resuelve. Sí, sí se puede resolver. Mis perritas hacen un ritual diario de aullar. Creo que está a punto de suceder. ¿No? ¿Creen que podamos trabajar? Lo intentamos. No. ¿Sí? Listo. Es el ritual diario de mis perritas. Les gusta aullar. Problema 15. Yareli juega dardos en el siguiente tablero cuadrado. Hay un área gris que tiene la forma de cuarta parte de círculo con centro en el vértice A. Yareli lanza un dardo que cae dentro del tablero. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en el área blanca? Y entonces, este examen es para sexto y primero de secundaria y este problema apareció en segundo y tercero también. Entiendo que tu reacción inmediata puede ser, primero, no sé calcular probabilidad, que es medianamente cierto, y segundo, bueno, más bien, no me han enseñado a calcular probabilidad, que eso es casi seguro, y no me han enseñado a calcular la probabilidad en una cosa geométrica, que eso es seguro, ¿sí? Nunca te lo han enseñado, yo creo. La cosa es que, primero, sí sabes calcular probabilidad, ¿sí? O sea, sí sabes, por qué has jugado a los volados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí sabes que como hay dos resultados posibles y tú solo quieres uno de ellos, pues tienes una probabilidad del 50% de que le atines.
¿Sí? Y si sabes calcular probabilidades en área, porque si yo te dije, si este tablero cuadrado estuviera así, y yo te preguntara cuál es la probabilidad de que le des al área sombreada, me dirías 50%. Y si el tablero estuviera así, y te preguntara lo mismo, me dirías 25%. ¿Sí? Entonces, seguro que sabes. ¿Sí? O al menos, pues lo puedes intentar. Bueno, casi todo el problema era nomás que te dieras cuenta que sí sabes. Porque el resto, el problema está dado. ¿Sí? Entonces, el lado del cuadrado es igual al radio del círculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? Pues el área del cuadrado es lado por lado, lado al cuadrado. ¿Y cuál es el área del círculo? Es pi por radio al cuadrado. Pero el radio al cuadrado, el radio es el lado. Entonces, este es el área del cuadrado, este es el área del círculo. Esto es pi por lado al cuadrado. Entonces, tú quieres la probabilidad de que caiga en el área blanca. ¿Cuál es el área blanca? ¿Cuánto mide? Pues mide, es el área del cuadrado que no incluye el círculo. Entonces es lado al cuadrado menos pi por lado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga aquí? Como tú quieres que caiga aquí, pues entonces es L cuadrado menos I por L cuadrado. Y toda el área posible es lado al cuadrado. ¿Sí? Tú puedes decir que esto está bien feo. Y sí, más o menos. Esto es lo mismo que 1 menos pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un problema como esto, tú puedes decir que el lado es 1 y no pasa nada. Porque lo que estamos hablando son proporciones. Si el lado se hiciera más grande, la proporción se mantiene. Entonces, en lugar de decir lado al cuadrado, tú podrías decir 1 y no pasa nada. ¿Por qué? Este 1 pues equivale al 100% y es lo normal. Si cae en el tablero, tiene probabilidad del 100%. ¿Sí? ¿Y esto de aquí cuánto sería entonces? Esto sería pi. ¿Sí? La probabilidad, o sea, el área corresponde a pi. ¿Qué quiere decir pi en este contexto? Y eso es lo que a lo mejor es un poco más complicado, porque pi es más grande que 1. Y es más complicado nomás porque me equivoqué, estoy medio sonso. El área del círculo es eso, pero es entre 4 porque solo es la cuarta parte. Entre 4, entre 4, esto lo voy a ver. Entonces es lado al cuadrado menos pi por lado al cuadrado entre 4 entre lado al cuadrado. Y ahorita vemos a cuánto vale, ¿no? Entonces esto valdría pi entre 4. ¿Sí? Entonces ahora sí, pi entre 4 es un valor más chico que 1, porque pi es menos que 4, entonces pi entre 4 es menos que 1. ¿Sí? Entonces, si si te encanta verle enteros, o sea, números, esto entre 4 en 31 casi cabe 8 veces, pero cabe 7, 28, 3, 4. ¿Cuántos? 8, ¿verdad? 8, 2. Entonces esto es como el 78%. 78%. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos esto, o sea, este 1 menos pi cuartos, pues es más o menos, por eso pongo rayitas onduladas, más o menos, 22%. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos esto de acá, que queda 1 menos pi cuartos entre 1, pues eso queda 22%. ¿Sí? Es decir, todo lo que tenías que hacer en este problema era decir cuánto era el área de esto entre el área del cuadrado.
Ok, ok. Entonces, am, los problemas que vas a ver en la Olimpiada con frecuencia o se salen un poquito del programa o te exigen un poco más. Se salen del programa porque pues casi todo lo que tiene que ver con combinatoria nunca lo ves, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ya la divisibilidad un poco más avanzada nunca lo ves. O sea, a lo mejor ves los criterios y ves un poco de factorización, pero nunca ves cómo llevar esas cosas un poco más allá. Nunca te vas a enfrentar a cosas así en la escuela. Entonces, am, pues nos gustaría que tu primera reacción no sea contestar que no te han enseñado esto. Seguro que no te lo han enseñado. ¿Sí? Me queda claro. Me gustaría ver, nos gustaría ver a todas las personas que ponemos los exámenes y que esperamos ver que contestas, pues nos gustaría ver qué haces. ¿Sí? Y eso es todo. Eso se trata la Olimpiada. Ok, ya se hizo muy largo este video. Nos vemos pronto. Este video incluyó los problemas 13, 14 y 15 de concurso de primaria y secundaria nivel 2. Dos de estos problemas aparecieron también en el nivel, o uno solo de estos problemas apareció en el nivel 3 también. ¿Ok? El 15 seguro. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con los problemas que faltan del nivel 15. Nivel 15. Nivel 3.